Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha generado muchísima especulación y que por fin, parece que tenemos respuestas. Hoy vamos a sumergirnos en la relación entre dos titanes de la actuación turca, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Así es. Vamos a hablar de lo que realmente pasó entre ellos, más allá de las cámaras y los rumores. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de estos dos actores, especialmente después de verlos juntos en la exitosa serie Kara para Aşk. La química que compartían en pantalla era innegable y, naturalmente, eso alimentó las especulaciones sobre si esa conexión se extendía fuera del set. Durante años hemos escuchado rumores, leído artículos llenos de fuentes cercanas y visto fotos interpretadas de mil maneras. Pero hoy, vamos a intentar separar la realidad de la ficción y analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Tenemos mucho contenido sobre el mundo del entretenimiento turco, noticias, análisis, reseñas, de todo. Y si activan la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Así que corran a suscribirse y denle a la campanita. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Dos nombres que resuenan en la industria del entretenimiento turco y que, cuando se combinan, crean una verdadera tormenta mediática. Ambos son actores increíblemente talentosos, con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué hay de verdad en todos esos rumores que los han rodeado durante años? ¿Hubo algo más que una simple amistad profesional? Para entender la dinámica entre Tuba y Engin, tenemos que retroceder un poco y analizar su colaboración en Kara para Aşk. La serie, como muchos de ustedes saben, fue un rotundo éxito, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La historia era cautivadora, los personajes estaban bien desarrollados y la química entre Ömer Demir, interpretado por Engin, y Elif Denayse, interpretada por Tuba, era simplemente electrizante. Esa química, esa conexión que transmitían en cada escena, fue lo que encendió la chispa de la especulación. Durante el rodaje de la serie, los medios turcos, y luego los internacionales, no paraban de publicar noticias y rumores sobre una posible relación entre los dos actores. Se les veía juntos fuera del set, se analizaba cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Todo era interpretado como una prueba de que había algo más que amistad. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y deseos de que Ömer y Elif, o mejor dicho, Engin y Tuba, se convirtieran en pareja en la vida real. Sin embargo, tanto Tuba como Engin siempre mantuvieron un perfil bajo y negaron cualquier tipo de romance. En entrevistas, ambos insistieron en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y de la buena relación que tenían. Pero claro, como suele suceder en estos casos, sus palabras no fueron suficientes para calmar las expectativas y los deseos de muchos fans. La verdad es que en la industria del entretenimiento, es muy común que se creen rumores y especulaciones sobre las relaciones entre los actores, especialmente cuando interpretan personajes románticos. A veces estas especulaciones son alimentadas por los propios productores de las series o películas, como una forma de generar más interés y publicidad. Otras veces simplemente son el resultado de la imaginación y el deseo de los fans. En el caso de Tuba y Engin, la presión mediática fue enorme. Se les acosaba constantemente con preguntas sobre su relación, se les fotografiaba sin su consentimiento y se inventaban historias sobre ellos. Imaginen lo difícil que debe ser trabajar bajo esas circunstancias, con la constante sensación de estar siendo vigilados y juzgados. Es un precio que lamentablemente muchos actores deben pagar por la fama. Y a menudo la verdad queda diluida en un mar de especulaciones y titulares sensacionalistas. Ahora, vamos a profundizar un poco más en lo que sabemos con certeza. Tuba Büyüküstün, en el momento del rodaje de Kara para Aşk, estaba casada con el también actor Onur Saylak. Tenían dos hijas gemelas y formaban una familia aparentemente feliz. Si bien su matrimonio ya estaba experimentando algunos altibajos, como suele suceder en cualquier relación, no había indicios de que estuviera a punto de desmoronarse debido a un romance con Engin Akyürek. Los observadores cercanos a la pareja, sin embargo, notaban una cierta distancia, una falta de chispa que, aunque no era abiertamente problemática, sí sugería una incomodidad subyacente.
De hecho, tanto Tuba como Onur siempre se mostraron muy profesionales y respetuosos durante el rodaje de la serie. Onur visitaba el set con frecuencia y siempre se le veía hablando amigablemente con Engin. No había señales de celos o de tensión entre ellos. Esto, por supuesto, no impidió que los tabloides crearan escenarios dramáticos donde Onur, consumido por la envidia, observaba con recelo cada interacción entre su esposa y su CEO estrella. Pero la realidad, al menos en apariencia, era mucho más tranquila y civilizada. Sin embargo, poco tiempo después de que terminara la serie, el matrimonio de Tuba y Onur llegó a su fin. Este hecho, por supuesto, volvió a encender las especulaciones sobre un posible romance entre Tuba y Engin. Muchos fans interpretaron el divorcio como una prueba de que había algo más entre los dos actores, que Tuba había dejado a su esposo por Engin. La teoría, aunque carente de pruebas, resonó fuertemente en las redes sociales y en los foros de fans, alimentada por la esperanza de ver a la pareja de la pantalla convertirse en realidad. Pero la realidad es que después de su divorcio, Tuba comenzó una relación con un joven empresario llamado Umut Evirgen. Esta relación duró varios años y fue bastante pública, con fotos de la pareja apareciendo con frecuencia en los medios turcos. Si Tuba realmente hubiera estado enamorada de Engin, ¿por qué habría empezado una relación con otra persona? Esto plantea una pregunta crucial: ¿estamos proyectando nuestros deseos en la vida de estas personas, ignorando por completo su realidad y sus propias elecciones? La relación de Tuba con Umut, aunque no exenta de controversia, parecía ser una prueba irrefutable de que su corazón no estaba ocupado por Engin. Por su parte, Engin Akyurek siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A lo largo de su carrera, se le han atribuido varios romances, pero ninguno de ellos ha sido confirmado oficialmente por el actor. Engin siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos y centrarse en su trabajo. Esta actitud discreta, aunque comprensible, también ha contribuido a alimentar los rumores. Al no ofrecer ninguna información sobre su vida amorosa, deja un vacío que los medios y los fans se apresuran a llenar con sus propias conjeturas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek? Pues bien, la respuesta más probable es que nada. Sí, así como lo escuchan. Es muy probable que Tuba y Engin hayan sido simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química que compartían en pantalla haya sido producto de su talento y profesionalismo, y que los rumores sobre un romance hayan sido simplemente eso, rumores. Construcciones mediáticas basadas en el deseo y la especulación. Es cierto que la coincidencia del divorcio de Tuba poco después de terminar la serie pudo haber alimentado las especulaciones, pero no hay pruebas concretas que demuestren que Engin haya tenido algo que ver con esa decisión. De hecho, es muy posible que el matrimonio de Tuba y Onur ya estuviera en crisis antes de que comenzara el rodaje de Kara para Aşk, y que la serie simplemente haya sido un catalizador para su separación. A veces las tensiones preexistentes en una relación se magnifican bajo la presión de un trabajo exigente y la atención constante de los medios. Además, hay que tener en cuenta que la amistad entre un hombre y una mujer es perfectamente posible. No siempre tiene que haber un romance de por medio. Tuba y Engin pueden haber conectado a nivel personal y profesional, pueden haber disfrutado de trabajar juntos y pueden haber desarrollado una amistad sincera y duradera. Y eso, en sí mismo, es algo hermoso. En un mundo obsesionado con el romance y las relaciones amorosas, a menudo olvidamos el valor y la importancia de la amistad pura. En resumen, la historia de Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek es un claro ejemplo de cómo los medios y los fans pueden crear expectativas irreales y alimentar rumores infundados. La realidad es que no hay pruebas de que haya habido algo más que una amistad entre los dos actores. Y aunque a muchos fans les hubiera encantado verlos juntos en la vida real, debemos respetar su privacidad y aceptar que su relación, al menos públicamente, siempre ha sido puramente profesional. Es importante recordar que los actores son personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas, independientemente de nuestros deseos o expectativas. Pero, ¿qué hay de la química innegable que vimos en pantalla? ¿Es posible fingir una conexión tan profunda? La respuesta es compleja. Los actores son, por definición, profesionales de la interpretación. Su trabajo consiste en crear personajes y transmitir emociones, incluso si no las sienten personalmente. La química en pantalla puede ser el resultado de una combinación de talento actoral, buena dirección y una historia bien escrita. También puede ser el resultado de una genuina conexión humana entre los actores,
pero eso no significa necesariamente que esa conexión sea romántica. Además, la percepción de la química es subjetiva. Lo que un espectador interpreta como romance, otro puede verlo como simple amistad o respeto profesional. La magia del cine y la televisión reside precisamente en su capacidad para evocar emociones y crear ilusiones. Pero es importante recordar que esas ilusiones son precisamente eso, ilusiones, y no necesariamente reflejos de la realidad. En el caso de Tuba y Engin, es posible que su talento y su profesionalismo hayan sido suficientes para crear una química creíble en pantalla, sin necesidad de que haya habido un romance real. También es posible que hayan tenido una conexión personal genuina, pero que hayan optado por mantenerla en el ámbito de la amistad por diversas razones. En última instancia, la verdad solo la conocen ellos dos. Y quizás esa es la lección más importante que podemos aprender de esta historia: no siempre necesitamos saberlo todo. No siempre tenemos derecho a invadir la privacidad de los demás. A veces es mejor respetar la confidencialidad y dejar que las personas vivan sus vidas sin la constante vigilancia y el juicio de los demás. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. Hemos analizado a fondo la relación entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, separando la realidad de la ficción y tratando de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión sobre el tema, o si quieren compartir sus propias teorías, déjenme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que hubo algo más entre Tuba y Engin? ¿O creen que fueron simplemente buenos amigos? Cuéntenme en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Tenemos mucho contenido sobre el mundo del entretenimiento turco, noticias, análisis, reseñas, de todo. Así que suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, no crean todo lo que leen.